5 de marzo de 1953, Moscú. En un despacho del Kremlin muere un hombre. El hombre cuyo retrato cuelga en cada escuela, en cada fábrica, en cada oficina del país. La radio anuncia su enfermedad, luego silencio, luego la muerte. Millones lloran, no porque alguien los obligue, sino porque llevan toda la vida aprendiendo que ese rostro significa orden, seguridad, el único modelo de poder que conocen. Ese mismo día, a cientos de kilómetros, en una aldea perdida entre los bosques de Tver, llamada Glukarevo, otro hombre se despierta. Bajito, unos 50 años, bigote espeso, marcas de viruela. Se levanta, va al espejo sobre la cómoda y ve a Stalin. No a sí mismo, a Stalin. Se llama Evgeny Mikhailovich Davidov, pero en la aldea todos lo conocen como el camarada Stalin. Esta es la historia de un hombre que interpretó un papel durante tanto tiempo que olvidó quién había debajo. Y si te quedas hasta el final, entenderás algo incómodo sobre tu propia vida. ¿Cuántas de tus decisiones tomas tú y cuántas las toma una máscara que ya no recuerdas haberte puesto? Para entender cómo llegó ese hombre a esa aldea, hay que retroceder 15 años. Moscú, 1938. Noche, lluvia. Luces débiles sobre el Arbat. Evgeny vuelve del trabajo, contable en una empresa estatal, casado, 2 hijos. Una vida gris sin rasgos especiales. No es héroe ni conspirador. Es uno de los millones que rezan para que la policía secreta nunca pronuncie su nombre. Esa noche 2 hombres de paisanos se le acercan en la calle. Camarada Davidov, acompáñenos. En 1938, esa frase significa casi siempre una sola cosa: sótano, interrogatorio, desaparición. A Evgeny se le hiela la sangre. Lo suben a un coche negro. El motor arranca. Pero el coche no va a la sede del NKVD, para frente a un edificio discreto en el Arbat. 3er piso, pasillo largo. Una puerta pesada. Dentro, una sala iluminada por focos, paredes de espejos, mesa, 2 sillas y un coronel sentado como alguien para quien el tiempo no tiene prisa. Piotr Kuzmich Sorokin. Siéntese, no está detenido, está invitado. Señala el espejo. Evgeny se ve, estatura media, bigote descuidado, arrugas de cansancio prematuro. Sorokin coloca junto al espejo una fotografía, el retrato oficial de Stalin. Evgeny tarda un segundo, luego le sudan las manos. ¿Ve el parecido? Sí, supongo que sí. La patria lo necesita, camarada Davidov. Suena como una pregunta. No lo es. En ese sistema hay propuestas que no admiten rechazo. El que dice no, no vuelve a casa. Evgeny lo sabe. Sorokin lo sabe. Todos en esa sala lo saben. Evgeny asiente. Y con eso comienza su segunda vida. Los 3 meses siguientes los pasa en un piso secreto bajo vigilancia constante. Sin familia. Sin ropa propia. Solo un programa que no para ningún día. Por las mañanas, el cuerpo. Le enseñan a caminar como Stalin. Lento, medido, ligera rotación de hombros, la mano izquierda siempre cerca del bolsillo, una forma concreta de inclinar la cabeza al escuchar, como si juzgara, no escuchara. Por las tardes, la voz. Un instructor corrige cada sílaba, la vibración georgiana de la R, las pausas largas entre frases para que cada palabra suene como una decisión. Por las noches, las imágenes, noticiarios en bucle. Stalin en desfiles, Stalin saludando, Stalin sosteniendo la pipa. Los instructores paran el proyector en cada gesto. ¿Ves cómo sostiene la pipa? No es decoración, está pensando. Tienes que aprender a pensar con esa pipa. Al principio Evgeny sabe que está actuando, pero a las 6 semanas pasa algo. Al despertar, su primer pensamiento al levantarse no es cómo se mueve Evgeny, es cómo se levanta él. Aquí hay algo que la ciencia entiende hoy con claridad. El cerebro no separa de forma nítida el comportamiento imitado del comportamiento propio. Cuando repites un patrón con suficiente intensidad, tu sistema nervioso lo archiva como propio. Dejas actuarlo, simplemente lo haces. Los actores que interpretan el mismo papel durante años informan desplazamientos de personalidad. Los soldados en jerarquías estrictas pierden la capacidad de decidir sin orden. Y las personas que muestran durante años una versión de sí mismas que no es la real, descubren que ya no encuentran la real con facilidad. Esto no es debilidad, es neurobiología. El cuerpo optimiza lo que usa cada día. Lo que no usa, se desvanece. Evgeny no necesita ser Evgeny cada día, y Evgeny se desvanece. Al final del 3er mes, Sorokin le tiende la mano. Ha superado nuestras expectativas. A partir de ahora es un actor del Estado. Su familia recibirá un piso mejor, mejores cartillas. Pero recuerde, una palabra de más y no habrá segunda oportunidad. Evgeny sale del edificio todavía con su propio nombre, pero el hombre que cruza esa puerta ya se mueve como otro.
Y lo que ocurre la primera vez que baja de un tren ante miles de personas que lo reciben como el líder supremo, cambia algo en él que nunca volverá a su lugar. Otoño de 1939. Un vagón cerrado rueda hacia Sverdlovsk. Evgeny está solo. Uniforme, gorra, pipa en la mano, fría, sin encender. 4 guardias en el compartimento de al lado. Afuera pasan interminables filas de abedules. Él no mira por la ventana. Mira sus manos. Manos de contable, no de líder. En la estación de Sverdlovsk esperan 3.000 personas. Las fábricas cerraron antes. Las escuelas también. Una banda toca. Banderas por todas partes. Niños con ramos de flores. El vagón se abre. Evgeny pisa el andén. Un segundo de silencio. Luego la plaza explota. ¡Stalin! 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 Mujeres llorando. Hombres quitándose la gorra. Un viejo obrero que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial llora sin hacer ruido. Evgeny levanta despacio la mano. La multitud enmudece como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Inclina la cabeza en ese ángulo estudiado durante meses y siente algo que no esperaba: poder. No el poder abstracto del Estado, algo físico, un cosquilleo que pasa de la multitud a él. 3.000 personas quieren en ese momento una sola cosa: creer que él es real. Y esa voluntad colectiva de creer es más fuerte que cualquier arma. En ese instante, Evgeny Davidov pierde algo que nunca recupera: la convicción de que solo está actuando. Durante los 7 años siguientes viaja a 24 ciudades: Novosibirsk, Chelyabinsk, Kazán, Gorky, siempre lejos de Moscú, donde los funcionarios reales podrían reconocerlo. Siempre con los mismos 4 guardias. Siempre apariciones cortas, sin discursos largos, solo un gesto, una mirada, una mano levantada. Pero el efecto es siempre el mismo: fábricas que superan sus cuotas tras su visita, informes de partido que registran una mejora medible en el estado de ánimo de la población. El efecto psicológico invisible de un símbolo presente en carne y hueso. Detrás del escenario, su vida real se deshace en silencio. Las cartas de María llegan cada vez más espaciadas. Los encuentros que el sistema le concede son cortos, siempre vigilados. En el último, su hija Katia se sube a sus rodillas y pregunta por qué papá siempre habla tan raro. María no se ríe, mira hacia otro lado. Ya no hablas como tú, seña, hablas como él. Incluso aquí en casa, él no responde, porque no tiene respuesta que sea verdadera y permitida a la vez. Por las noches ya no sueña con la oficina ni con María en el río. Sueña con podios, banderas, el rugido sordo de una multitud. La psicología tiene un nombre para esto: identificación con el rol. Cuanto más tiempo actúas de una forma concreta, más ajusta tu mente sus propios pensamientos, gestos y emociones a ese molde. No es un proceso dramático, es lento, silencioso, casi indoloro. Como el agua que va desgastando una piedra sin que la piedra lo note. Verano de 1941. Alemania ataca. La función del doble adquiere una dimensión nueva. Ya no se trata de inauguraciones ni desfiles. Se trata de mantener viva la moral de hombres que no tienen nada más que la creencia de que el mando no los ha olvidado. Evgeny viaja a zonas cercanas al frente, no a las trincheras, pero lo bastante cerca para que los soldados lo vean. Un campamento al sur de Smolensk. 200 hombres con ojos que ya no duermen bien. Sube a una plataforma de madera sin micrófono. Camaradas, no defendéis un trozo de tierra, defendéis a vuestras madres, a vuestros hijos, la calle donde crecisteis. La patria no olvida lo que hacéis aquí. Silencio. Luego aplausos. Luego esa sacudida colectiva que no existe en ninguna descripción, solo se siente en el espacio. Después del acto, un teniente joven se acerca. 19 años, quizá 20, hombro vendado, cara pálida. Camarada Stalin, solo quería decirle, ahora que le he visto, ya no moriré con miedo. Si tengo que morir, lo haré, pero sin miedo. Evgeny no dice nada. Pone un momento la mano sobre el hombro del chico. Se da la vuelta. Camina hacia el coche. Y dentro del coche, detrás de los cristales oscuros, le tiemblan las manos. Porque sabe lo que el chico no sabe. Porque sabe que el hombre en el que ese chico cree no existe. Porque sabe que el Stalin real está en ese momento en Moscú, en un búnker, lejos de cualquier frente. Pero el chico mañana va a combatir, porque hoy ha visto ese rostro. Y aquí está la pregunta más incómoda de todo este capítulo. Si un símbolo mantiene vivos a millones de personas, ¿quién tiene derecho a decir que ese símbolo era mentira? Ningún sistema que haya existido ha dejado de usar esto. No solo la Unión Soviética. Todo sistema necesita un rostro, un punto de fe, algo más grande que la verdad que se puede soportar. En tiempos de guerra, un símbolo puede valer más que una división entera.
Evgeny lo sabe ahora, lo ha sentido con sus propias manos, pero también sabe que es él quien carga ese símbolo, y el peso no para de crecer. 1945. La guerra termina. Evgeny no vuelve a casa. No hay casa. María vive en otro piso. Los hijos son mayores, extraños. Su hijo Volodia, 17 años, lo mira en el último encuentro autorizado como se mira a un desconocido, porque ve a un desconocido. Y por primera vez en 7 años, Evgeny se pregunta, ¿quién exactamente ha vuelto? No Evgeny el contable. Ese hombre ya casi no existe. Sus manos no buscan el lápiz. Su espalda no hace la leve inclinación sobre el escritorio. Respira hondo y pausado, como alguien que no corre, que espera. Es el resultado de 7 años de transformación precisa y forzada. Un hombre que ha crecido completamente dentro de una máscara. Y ahora que la guerra ha terminado, el sistema ya no necesita esa máscara con tanta urgencia. ¿Qué hace un sistema con una herramienta que ya no necesita, pero que no puede soltar? Eso es lo que Evgeny descubre en el año siguiente, 1947. Primavera. Sorokin se sienta frente a Evgeny. No hay oficina esta vez. Una habitación vacía en una ciudad de provincia. 2 sillas. Una mesa. Sin espejo. Como si el juego hubiera terminado. La misión ha concluido. Ha servido a la patria. Ahora hay 2 opciones. La primera, una vida tranquila en una aldea pequeña. Su nombre es real. Sin contactos externos. Sin contacto con su familia. La segunda opción no la explico. No necesita explicarla. Evgeny elige la aldea. 3 días después baja de un tren, sin estación. Una parada en medio del bosque. Un guardia señala en silencio un camino. Al final del camino, Blukarevo, 20 casas, una escuela, un pozo, barro en primavera, hielo en invierno. El mundo del que todo el país quiso escapar y al que nadie quiere volver. Le asignan una casa en el borde del pueblo, vacía pero habitable. La vecina Pilageya le trae sopa la primera noche, lo mira largo rato y se va sin decir nada. Evgeny se sienta junto a la ventana, mira la calle oscura del pueblo. Por primera vez en 10 años está solo, sin instructor, sin guardia en el compartimento de al lado, sin micrófono, sin multitud, sin actuación, solo silencio. Y en ese silencio descubre que no sabe cómo existir sin público. Esto no es literatura, es un fenómeno psicológico documentado. Las personas que durante mucho tiempo interpretan un rol social intenso, actores, políticos, militares, pierden en la transición el acceso a sí mismas. Cuando el rol desaparece, no aparece la calma, aparece un vacío, porque el yo que había debajo ya no está entrenado para funcionar. La ciencia llama a esto identificación de rol. El lenguaje común lo llama no reconocerse. Evgeny intenta ser contable. Acepta revisar números para el consejo municipal. Se sienta al escritorio, sujeta el lápiz y no sale nada. No porque haya olvidado el trabajo, sino porque sus manos tiemblan cuando no está sentado erguido, porque su cuerpo sigue esperando que alguien se levante y aplauda. Las primeras semanas intenta ser invisible, gorra baja, mirada al suelo, respuestas cortas. No funciona. El herrero Fiodor lo ve por primera vez en la plaza y se para. No dice nada, lo mira, sigue andando. Al día siguiente son 3 hombres. Al tercer día, Pilageya llama a su puerta. Evgeny Mikhailovich, no sé quién es usted, pero sé cómo parece. Todo el pueblo lo sabe. No decimos nada, pero van a preguntar de todas formas. Él asiente, no añade nada más. Lo que pasa después es lento, casi imperceptible. Primero alguien le pide solo un consejo. La viuda Nastia, cuyo hijo volvió de la guerra pero no recibe la pensión de inválido a la que tiene derecho. La oficina del distrito la manda de ventanilla en ventanilla. Evgeny escucha. Dice, voy a ver. Va al distrito, entra en la oficina del administrador, se sienta, mantiene la mirada, habla con esa voz grave y pausada que entrenó durante 3 años. El administrador palidece. Firma. Nastia recibe la pensión, con 18 meses de atraso incluidos. El pueblo lo entiende rápido, no lo que fue, solo lo que puede hacer. Cuando entra en una oficina las puertas se abren. Cuando pronuncia una frase los funcionarios que normalmente no escuchan a nadie escuchan. Cuando firma una carta esa carta no desaparece en un cajón. Y la gente empieza a ir a su casa. Iván Gromov, veterano de guerra, 28 años, 4 años en el frente, vuelta con una lesión pulmonar. El médico local le prescribe una cura en el Mar Negro. La oficina deniega la financiación. Motivo, falta el formulario 23B. Gromov va 2 veces al distrito. 2 veces lo rechazan. La tercera vez Evgeny va con él. Entran en la oficina.
El funcionario levanta la vista, ve ese rostro, pierde la compostura un segundo. Evgeny se sienta, pone las dos manos sobre la mesa. Camarada, este hombre defendió durante 4 años lo que representa este edificio. ¿Qué falta exactamente en el formulario 23B? El funcionario busca, no encuentra nada que falte. Firma. Gromov va al Mar Negro. Vuelve 3 meses después con los pulmones funcionando. Aquí ocurre algo más grande que un caso individual. Aquí nace una estructura de poder informal, no por elección, no por nombramiento, sino por confianza combinada con un símbolo que todos reconocen. Esto no es un fenómeno soviético, es un patrón universal. El poder formal necesita papel, título, jerarquía. El poder informal solo necesita 2 cosas: la creencia de que esta persona funciona y la experiencia de que efectivamente lo hace. Cuando ambas coinciden, todo fluye por esa persona, no porque el sistema lo permita, sino porque la gente siempre toma el camino más corto hacia lo que funciona. El alcalde del distrito lo detecta en menos de 1 año y entiende exactamente lo que significa. Un hombre sin cargo oficial resuelve problemas más rápido que todo su aparato. Eso no es ayuda, es una amenaza. Y las amenazas en ese sistema tienen una respuesta muy concreta. Primavera de 1951. En el distrito aparece un documento, 3 páginas, escrito a máquina, remitente desconocido, contenido preciso. Un tal Evgeny Davidov, residente en Glukarevo, socava sistemáticamente la autoridad de las instituciones locales. Los ciudadanos acuden a él en lugar de los organismos oficiales. Opera como instancia paralela. Utiliza su apariencia física para presionar a funcionarios. Ni una sola frase es falsa. El responsable del distrito, Pavel Nikolayevich Liajov, lo lee 2 veces. Ha sobrevivido 20 años en ese aparato porque detecta el peligro a tiempo. Y esto es peligro. No porque Davido haga algo ilegal, sino porque la gente le cree más que al Estado. En cualquier sistema, eso es la peor amenaza posible. No el enemigo que lucha, el hombre que simplemente funciona cuando el aparato no funciona. 2 hombres llegan a Glukarevo, ropa normal, caras discretas. Se sientan con Evgeny, toman té, hablan del tiempo, de la cosecha. Luego, casi de pasada, el mayor dice: Evgeny Mikhailovich, su disposición a ayudar es conocida, loable, pero comprenderá que existen cauces para que los ciudadanos resuelvan sus problemas. Cauces oficiales. Cuando la gente los evita se genera desorden, y el desorden no beneficia a nadie. Evgeny lo mira, tranquilo, las manos planas sobre la mesa. ¿Tienen los ciudadanos derecho a pensiones de invalidez? Por supuesto. ¿Las recibieron cuando usaron los cauces oficiales? Pausa. Esa es otra cuestión. No, es la misma cuestión. El hombre sonríe levemente. Termina el té, se levanta. Piénselo, Evgeny Mikhailovich. No por nosotros. Por usted. Se van. Evgeny se queda sentado. Conoce este tipo de conversación. Las ha tenido él mismo, al otro lado de la mesa, en otra vida. Esto no es un consejo, es el primer aviso. Lo que ocurre después sigue un patrón que se repite en todos los sistemas autoritarios sin excepción. Primero, observación. Luego, una conversación amable. Luego, presión sobre el entorno. Los vecinos empiezan a saludar, pero no se detienen. Fyodor ya no viene. Nastia baja la vista al cruzárselo. 2 familias, que antes le pedían ayuda cada semana, han dejado de hacerlo. No porque ya no lo necesiten, porque alguien les ha hecho entender que el contacto con Davidov puede tener consecuencias. El sistema no necesita destruir la fuente alternativa de autoridad, solo necesita que nadie se acerque a ella. El aislamiento hace el resto. Pero Pilagueya sigue viniendo, cada día, con sopa, con silencio, con presencia. Entre los viejos y los secretos verdaderos, existe a veces un pacto tácito. Veo lo que veo, digo lo que hay que decir, el resto lo dejo en paz. En otoño, llega un tercer hombre del distrito, sin té esta vez, sin conversación. Pone un papel sobre la mesa. Evgeny Mikhailovich, usted sabe que su situación es especial. El programa en el que participó es secreto de Estado de primer nivel. No puede hablar de él. Con el pueblo, con un abogado, con un sacerdote. Si lo hace, no habrá más avisos. Evgeny mira el papel, sin firma, sin membrete. Una hoja en blanco con una sola frase en el centro. Lo comprende. Todo lo que vivió, todo lo que le hicieron, no existe oficialmente. No puede denunciarlo. No puede explicarlo. No puede ni arrepentirse en público, porque su arrepentimiento revelaría el programa. Y el programa es más importante que su alma. Aquí está la verdad más fría sobre el secreto de Estado. No protege información, protege al sistema de su propia responsabilidad. Mientras nadie pueda decir públicamente lo que ocurrió, el sistema no necesita explicarse. Sin disculpa, sin reconocimiento, sin consecuencia. El hombre que conoce la verdad no se convierte en testigo, se convierte en contenedor. Y los contenedores no tienen voz. El hombre recoge el papel vacío y se va. Esa noche Evgeny no duerme.
Vela sentado a la mesa. La llama de una vela. Fuera el viento. Empieza a formular en silencio una confesión. No para un juez ni para un sacerdote. Solo para sí mismo. Como si le explicara a un oyente imaginario quién fue y qué hizo. Contable, marido, padre, herramienta, soldado sin uniforme, símbolo de algo en lo que él mismo no creía. Y ahora un hombre viejo en una aldea al que ni siquiera le permiten decir en voz alta que se equivocó. Esta es la forma más cruel de castigo. No el campo, no la muerte, la prohibición de la verdad, la prohibición de explicarse, la prohibición de ser escuchado. Y aquí está la lección más amarga de toda esta historia. Los secretos de Estado raramente protegen solo datos, casi siempre protegen a quienes tomaron las decisiones de tener que rendir cuentas por ellas. El tiempo pasa, los archivos se cierran, los testigos mueren, y la versión oficial ocupa el espacio que dejó la verdad. El hombre que la conoce no es un peligro por lo que hace, es un peligro por lo que existe. 5 de marzo de 1953. La radio suena en la cocina de Pilagueya. Evgeny está sentado a la mesa con las manos sobre el mantel. Escucha el comunicado oficial. Escucha la voz del locutor quebrarse levemente al leer las palabras. Iosif Vissarionovich Stalin ha muerto. Evgeny no llora, no se alegra. Se queda inmóvil mirando la llama del hornillo y piensa una sola cosa durante un rato muy largo. ¿Qué es un doble sin original? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero tiene una respuesta verdadera. El doble descubre que nunca fue una copia. Fue una función. Y cuando la función desaparece, queda solo el hombre, con todo lo que el hombre perdió por el camino. Ese mismo día el pueblo se reúne espontáneamente en la plaza. Nadie lo organiza. La gente simplemente sale de sus casas y se junta. Evgeny sale también. Lo miran. Esperan algo de él sin pedírselo. Se sube a los escalones del pozo. No idealiza, no acusa. Se ha ido. No sé lo que fue para el país entero. Sé lo que somos nosotros aquí. Y seguimos estando. Nadie aplaude, pero nadie se va. Se quedan juntos en silencio un buen rato. A veces eso es lo único que se puede ofrecer y lo único que se necesita. Semanas después llega una nueva delegación de Moscú. Hombres distintos, tono distinto. Le explican con amabilidad forzada que su parecido físico ahora resulta inconveniente para la nueva narrativa política. Le ofrecen un traslado discreto a otra región. Nombre nuevo, papeles nuevos. Evgeny los escucha hasta el final. Luego dice, me quedo. No dan más explicaciones. Él tampoco. Hay momentos en la vida en que una persona decide simplemente que ya no va a moverse más del único lugar donde todavía se reconoce a sí misma. No es valentía, es agotamiento de otro tipo, el agotamiento de huir. 1956. El discurso secreto de Khrushchev. La noticia llega al pueblo de forma fragmentada, a través de conversaciones a media voz, de periódicos leídos entre líneas. Stalin era un criminal. El culto a la personalidad fue una aberración. Las purgas, los campos, las muertes. Todo sale a la luz de golpe como agua acumulada detrás de una presa. Evgeny escucha cada fragmento en silencio y por primera vez entiende con toda la claridad posible lo que fue. Un engranaje en una maquinaria diseñada para hacer creer a millones de personas en algo que no existía. No el hombre real, siempre encerrado en sus paranoias y sus miedos, sino la imagen, la figura, el Padre eterno y omnipresente que llegaba a cada fábrica, a cada frente, a cada aldea perdida. Esa figura era él. Escribe una carta al periódico Pravda, 4 páginas, sin acusar a nadie, solo contando lo que vivió, lo que le hicieron, lo que hizo. Le manda por correo en un sobre sin remitente. 3 semanas después, le devuelven el sobre cerrado. Dentro, una tarjeta con una frase. Este no es el momento adecuado. No hay firma, no hay membrete. Quema la carta en el hornillo. Ve cómo el papel se convierte en ceniza y piensa que así desaparece la mayoría de las verdades que incomodan al poder. No con ruido, con silencio administrativo. El corazón empieza a fallar ese mismo invierno. Un médico joven del distrito lo examina y le explica con la seriedad de quien todavía cree que la medicina puede con todo, que necesita una operación urgente. En Kalinin, quizá en Moscú. Evgeny lo escucha con paciencia. Tengo 57 años. He vivido 3 vidas. La mía, la de otro y algo en medio que no tiene nombre. Moriré aquí. El médico intenta argumentar.
Evgeny levanta una mano, despacio, con ese gesto que aprendió hace 20 años y que ya no distingue como aprendido. El médico se va. Pelageya, que estaba en la puerta, entra y se sienta. No dice nada, solo está. En los meses siguientes, Evgeny deja de gestionar el pueblo, no porque el sistema lo haya doblegado, sino porque el tiempo que queda ya no le pertenece al aparato ni a la imagen del espejo. Le pertenece a lo que quedó debajo de todo. Empieza a escribir en cuadernos, no para que nadie los lea, solo para él. Nombres, fechas, el olor de la cocina de María en invierno, cómo Volodia se ponía los zapatos al revés y se negaba a cambiarlos, como Katia pedía cada noche un vaso de agua junto a la cama. No escribe sobre Stalin, no escribe sobre Sorokin, ni sobre los discursos, ni sobre la guerra. Escribe sobre lo que existía antes de todo eso, porque al final, cuando todo desaparece, las máscaras, los títulos, los papeles, solo queda lo que había debajo, y lo que había debajo sigue ahí. Callado, cubierto, pero presente. El yo no desaparece, espera. 23 de abril de 1957. Madrugada. Sol de primavera en la ventana. Fino pero cálido. Evgeny está tumbado. Pelageya sentada a su lado, con su mano entre las suyas. Él mira la ventana, respira despacio. Luego dice, casi sin voz, Masha, perdóname. Y cierra los ojos. El pueblo lo entierra como a uno de los suyos. Gente de aldeas vecinas. El ataúd llevado a mano. Bajo el abedul viejo del cementerio, sin cruz, como él pidió. Una tabla de madera con letras sencillas. Evgeny Mikhailovich Davidov, 1899-1957. Iván Stepanovich, el hombre más viejo del pueblo, dice unas palabras sin preparar. No era quien parecía, pero era bueno con nosotros. Y eso es lo único que recordaremos. Una semana después llegan 3 hombres de Moscú. Trabajan rápido. La tabla desaparece. La tumba se nivela. Plantan arbustos encima. En una hora no queda ninguna señal. Oficialmente, Evgeny Mikhailovich Davidov nunca existió. Ningún archivo, ningún expediente, ninguna fotografía en ninguna colección estatal. El doble no tiene derecho a la memoria. Esa es la última regla del sistema. La herramienta desaparece con la misión. La historia no la escriben quienes vivieron, la escriben quienes deciden qué queda. Los archivos, los monumentos, los libros de texto son siempre una selección. Y esa selección la hace siempre alguien a quien le interesa que ciertas cosas no se recuerden. Lo que no está en el archivo ocurrió de todas formas, solo que ya no tiene voz. Pero el pueblo no calla del todo. Los viejos hablan. Por las noches, con los nietos, cuando alguien pregunta. La historia crece con cada año. Unos dicen que era el propio Stalin que fingió su muerte para vivir en paz. Otros dicen que era un santo que cargó la máscara del pecador para redimirse. Otros simplemente dicen, era el hombre que le consiguió la pensión a mi padre, cuando nadie más escuchaba. Las leyendas no nacen porque la gente mienta, nacen porque la verdad es demasiado compleja para transmitirse entera. Lo que queda es el sentimiento, y el sentimiento en Glukarevo es uno solo. Este hombre nos vio cuando éramos invisibles. Décadas después, un archivista en Tver encuentra unos cuadernos en una caja sin clasificar. Letra apretada, tinta desvaída. Lee las primeras páginas y se queda quieto. Los lleva a una dirección en Moscú. Abre la puerta a una mujer mayor. Se llama Yekaterina, hija de Evgeny. El archivista le tiende los cuadernos sin decir nada. Yekaterina lee la primera línea. Luego levanta la vista. Escribe exactamente como hablaba. Exactamente como recuerdo su voz. Los cierra despacio. Los aprieta contra el pecho. Y ahora, al final de esta historia, queda una sola pregunta. No sobre Stalin, no sobre el Estado soviético, no sobre los programas de dobles, sino esta. ¿Cuántas máscaras llevas tú ahora mismo? ¿Cuáles elegiste tú? ¿Y cuáles te las fue poniendo la vida tan despacio que no recuerdas el momento exacto en que dejaste de ser tú? Evgeny Davidov encontró al final lo que había debajo. No con un gesto heroico, con silencio, con tiempo, con la mano de una anciana sosteniendo la suya. El yo no desaparece, solo espera que le dé suficiente silencio para que se haga notar.